Hola, ¿cómo están? 안녕하세요. 안녕하세요. 네, bienvenidos aquí nuevamente, Maite y Corea, por las pantallas de EduCanal. Yo soy la profe Sheila. Soy la profe Paz. Y como sabemos, siempre a nosotras nos toca la parte de lo que es el repaso del idioma coreano. Y decimos 한국어 복습. Y bueno, profe, ¿qué es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy, verdad? Lo que vamos a desarrollar, no se olviden que siempre es el repaso de lo que se estuvo dando en los programas del día martes y miércoles. Nosotros volvemos a repasar y a practicar las mismas unidades, serían los vocabularios y la gramática. ¿Ok? Entonces proseguimos. 네, Hoy, vocabulario, ¿y qué nos toca? ¿Qué vocabulario estaríamos desarrollando? 날씨와 계절. 날씨, por ejemplo, dimos ya la semana pasada. ¿Y 날씨 무슨 뜻이에요? 네, 날씨, clima. Dime. 계절. 계절 es la estación del año. Entonces, 계절 sería lo que aprendimos, o sea, sería la nueva clase, lo que se dio ya el martes, pero sería la nueva parte, o sea, lo que nos tocaría esta semana, ¿verdad, profe? 네, Entonces, otra vez, 날씨와 계절. 네, clima y estación del año. ¿Ok? Bueno, 복습해요. Repasemos. Ahora podemos ver esto, qué imagen se muestra acá? Tenemos las estaciones del año. Las estaciones del año. Y como decimos en coreano, como estuvimos viendo, o sea, acabamos de ver, es 계절. 계절, 계절 계절. son las estaciones. Y ahora tenemos que ver cómo se dicen las 4 estaciones en coreano. ¿Ah? Por ejemplo, empezamos con la imagen ya podemos decir, ¿verdad? Empezamos con primavera, que es 봄, 봄, 봄. 봄, Y no se olviden, ¿qué significa? primavera. Primavera. 그다음 여름, 여름, 여름. 여름. Y viendo que está en una playa, ¿qué significa digamos, qué estación estamos, profe, en esta 네, imagen? verano. Verano, ¿맞아요? Después vamos, lo que es cuando se muestra una hoja que cae o las 네, hojas secas, ¿a qué estación se refiere? Al otoño, por supuesto. ¿Y cómo decimos otoño en coreano? 가을, 가을, 가을. 가을. Muy bien, otoño. Y ahora lo que representa la nieve. La nieve 네, suele representar el 네. invierno en coreano. ¿Y cómo decimos el invierno en coreano? 겨울, 겨울, 겨울. 겨울. 그리고 lo que dimos la semana pasada cuando nos referimos al clima. ¿Y cómo decimos clima en coreano? 날씨. 날씨, 다시 한번, 날씨. 날씨. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver, digamos, los climas, o sea, efectos del clima, el tiempo. Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver, hasta a mí me da calor, que dice, parece que se está sintiendo demasiado calor esta persona, ¿verdad? Viendo la 네, imagen uno ya siente ese calor, ¿verdad? Y como decimos, cuando hace calor, que ya habíamos dado, 네. que es el vocabulario 덥, 덥다, 덥다, 덥다. 덥다. Y habíamos aprendido también, como ya dimos, profe, el tiempo 네, pasado, el tiempo futuro. Vamos a practicar esto en los 3 tiempos, presente, pasado y pasado. futuro. El presente habíamos aprendido la semana pasada, 덥다. En este caso es un verbo descriptivo o un adjetivo que quiere decir hacer calor y está sin conjugarse. Y aprendimos que tiene, o sea, es un verbo descriptivo irregular cuando tiene pie 받침. Entonces, 덥다 se conjuga en el tiempo presente, 더워요. 네, 더워요. Y pasado, ¿cómo decimos, profe? 네, 더웠어요. 네, 더웠어요. Futuro, 더울 거예요. 네, 더울 거예요, que sería hará calor. Entonces, 네, 더워요 quiere decir hace calor. 더웠어요, Hacía calor. hacía calor o hizo calor 네, también hizo de. calor. 그리고 더울 거예요. Va a hacer calor o hará calor. 네, 맞아요. Entonces, 덥다. Ahora vamos al siguiente vocabulario. En este caso se muestra la imagen de un sol, pero no es que hace calor, ¿verdad? 네, Sino es un clima, ¿cómo se dice? Cálido, cálido, cálido. ¿Y cómo decíamos cálido en coreano? ¿O cómo decimos? 따뜻하다. 따뜻하다. 다시 한번, 따뜻하다. 따뜻하다. 맞아요. Y esto, ¿cómo lo conjugamos en el presente? Es 따뜻해요. 네, 따뜻해요. Que es
es cálido, está cálido el clima, el tiempo. Después, el pasado, 따뜻했어요. 따뜻했어요. 따뜻했어요, Sí, que hacía, que fue templado, sí, o fue cálido. cálido, 맞아요. Y cuando queremos decir cómo será según el pronóstico del tiempo, el día de mañana o la semana que viene. 따뜻할 거예요. Sí, será cálido. 네, 맞아요. 따뜻할 거예요. Ahora veamos, en este caso se ve vientito y el personaje que vemos está abrigadito. Entonces quiere decir, no es que hace frío, pero sí está fresco el clima, ¿verdad? ¿Y cómo decimos esto en coreano? 시원하다. 시원하다. Vamos a repetir otra vez. 시원하다. 시원하다. En el tiempo presente decimos 시원해요. 시원해요. Que hace fresco, está fresquito, 시원해요. Pasado, 시원했어요. 시원했어요. 또 한 번, 시원했어요. 시원했어요. Y futuro, 시원할 거예요. 시원할 거예요. 시원할 거예요. 시원할 거예요. Bueno, entonces ya vimos lo que hacía calor, caluroso, cálido, fresco y nos falta obviamente el frío, que hace frío. Entonces, según la imagen podemos ver que hace bastante frío y cómo decimos cuando hace frío. Y esto ya lo dimos y es la palabra 춥다. 네, 춥다. Y esto también si vemos 피읍 받침이 있어요. Tiene la segunda consonante piub y podemos ver que esto también tiene su forma, es irregular la conjugación en el tiempo presente y habíamos aprendido. ¿Y cómo decimos en el tiempo presente? 추워요. 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 ¿Qué quiere decir? Hace frío. Hace frío. Ahora, en el pasado es lo mismo, se le agrega el 받침 y se le continúa con la terminación 어요. 추웠어요. 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 Que quiere decir hizo frío 네, o hacía frío. Después, en el tiempo futuro, decimos que sería, vean cómo va la raíz. 추울 거예요. 네, 좋을 거예요. 다시 한번, 추울 거예요. 좋을 거예요. Que quiere decir hará frío. Entonces, hay algo que no estuve nombrando, pero en cada imagen podemos ver que está la pregunta 날씨가 어때요? Y esto ya habíamos dado con la profe Jasmine y Angélica. Cuando preguntamos 날씨가 어때요, ¿qué quiere decir? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Qué tal es el clima? Por eso uno dice 날씨가 어때요? 추워요. 날씨가 어때요? 더워요. 네, 날씨가 어때요? 따뜻해요. 따뜻해요. 날씨가 어때요? 시원해요. Entonces, acabamos de ver las 4 formas. Ahora vamos a ver otros puntos, o sea, cuando se refiere al clima, y esto, como le digo, es un repaso, ya se dio entre el día, o sea, se dio el día martes y miércoles y vamos a volver a tocar. 비가 오다. 비가 오다 con la imagen podemos ver el significado. 무슨 뜻이에요? 네, llover. Llover. Entonces, literalmente quiere decir pi, lluvia. Entonces, pica y ka sería la partícula del sujeto. Entonces, pica. Uda podemos ver venir. Entonces, es como que viene la lluvia o cae la lluvia. Acá nosotros en castellano solemos decir caer lluvia, cae la lluvia. Pero directamente, como dijo la profe Sheila, decimos llover, pica ota. Entonces, esto también vamos a practicar en los 3 tiempos. Pica ota. En el presente, ¿cómo decimos? 비가 와요. 비가 와요. Pasado, 비가 왔어요. 비가 왔어요. Futuro, 비가 올 거예요. 비가 올 거예요. Ahora pasamos, 날씨가 어때요? Y en este caso ya no es más lluvia, sino es nieve. Y cuando vemos la nieve, cae la nieve o nevar, caer nieve. Así también literalmente nun, que también tiene el mismo significado, nun quiere decir ojo, pero en este caso ya no es ojo, sino es nieve. La nieve se refiere a la nieve, nun, entonces nuni, y sería la partícula, la terminación del sujeto, y oda, porque todos conocemos que el verbo venir. Entonces, caer nieve o nevar, nuni, oda. ¿Y cómo decimos esto en el tiempo presente conjugado? 눈이 와요. De nuni wayo. Pasado, 눈이 왔어요. 눈이 왔어요. Futuro,
눈이 올 거예요. 눈이 올 거예요. 네, 맞아요. Ahora, seguimos todavía con lo referente al 네, 네, clima. Son muchos vocabularios, pero está bueno, profe, ¿verdad? 네, Saber decir. Bueno, 날씨가 어때요? Y en este caso podemos ver en la imagen que hay viento. Entonces, esto decimos 바람이 불다. 바람이 불다, por ejemplo, 바람 quiere decir viento. 불다 es soplar. Entonces, 바람이 불다 quiere decir soplar viento. Y esto lo vamos también conjugar en el tiempo, en los tres tiempos, presente, pasado y futuro. 네. Entonces, ¿cómo decimos en el tiempo presente? 네, 바람이 불어요. 바람이 불어요, que quiere decir sopla viento. ¿De? Pasado, 바람이 불었어요. 바람이 불었어요, sopló o soplaba el viento. Y futuro sería 네, 바람이 불 거예요. 바람이 불 거예요, que soplará viento. Entonces, todos estos son los vocabularios y expresiones que se estuvo especialmente dando el día martes con la profe Angélica y Jazmín, y nosotros estamos volviendo a repasar estos vocabularios referentes a la estación y al clima. Y ahora vamos a ir a lo que es a la práctica de conversación, 말하기 연습. 네, práctica de conversación. 네, 말하기 연습. Bueno, acá dice 그림을 보고 대화를 완성해 보세요. Van a ver la imagen y completen la conversación. Entonces, K pregunta, o sea, lo que vamos a hacer la pregunta y la respuesta. K dice 무슨 계절이에요? Cuando digo 무슨 계절이에요, 무슨 뜻이에요? Sí, ¿cuál estación es? Sí, ¿qué estación es, Sí, ¿qué verdad? estación? Entonces, 무슨 계절. 계절 dijimos que era estación y ello el verbo es y 무슨 qué. Por eso cuando yo le pregunté a la profesora Sheila, ¿qué significa? Le suelo decir 무슨 뜻이에요? 뜻, significado. Y ello sería el verbo. El ¿Qué verbo, significado es? ¿Qué significa? 네. 그러면 무슨 계절이에요? ¿Y cómo van a responder ustedes? ¿Qué estación es? Es Primavera. primavera. ¿Y Sí. cómo decimos en coreano? 봄이에요. 네, 맞아요. 봄이에요. 다시 한번. 무슨 계절이에요? 봄이에요. 네, 봄이에요. 다음. 자, ahora cambia la pregunta. Dice, 무슨 계절을 좋아해요? 계절, como vemos, es estación. 무슨 también sabemos que. 좋아해요, habíamos ya dado. Entonces 네, quiere decir gustar. que gustar. Y si la pregunta completa, 무슨 계절을 좋아해요? ¿Cómo decimos? ¿De qué estación te gusta? 네, 무슨 계절을 좋아해요? Y la persona que va a responder ya puso ya qué estación le gusta. Y como decíamos el invierno en coreano, 무슨 계절을 좋아해요? Y responde, 네, 겨울을 좋아해요. 네, 맞아요. 겨울을 좋아해요. Acá podemos ver que es 울, pero se lee 겨울을 좋아해요. 다시 한번, 무슨 계절을 좋아해요? 겨울을 좋아해요. 네, 좋아요. 다음. Son ya dos estaciones, profe, ¿verdad? Dos. Y ahí vamos a ver qué conector utilizábamos cuando queremos decir dos sustantivos. Vamos a decir, la pregunta es, 무슨 계절을 좋아해요? ¿Y cómo vamos a responder? Vamos a ver, primeramente hay dos estaciones. La primera estación, ¿qué estación es, profe? 네, otoño. Otoño, que es 가을, y la segunda que acabamos de ver, 겨울. Entonces, ¿cómo respondemos? 무슨 계절을 좋아해요? 가을하고 겨울을 좋아해요. 네, 맞아요. 가을하고 겨울을 좋아해요. Entonces, nos vamos a nuestro siguiente ejercicio, en este caso, 무슨 계절을 좋아해요? Y encontramos 여름, 그리고, o sea, 여름하고 봄, 여름하고 봄. ¿Y cómo respondemos? 무슨 계절을 좋아해요? 여름하고 봄을 좋아해요. 네, 맞아요. 여름하고 봄을 좋아해요. 그 다음, 자, vamos a ver otra vez cuando decimos 봄 날씨가 어때요? 따뜻해요. 따뜻해요. 봄 날씨가 어때요? ¿Cómo el clima en primavera? 따뜻해요. Esas son las referencias que hacemos, ¿verdad? 그 다음, ahora, esto ya creo que ya deberían saber. 겨울 날씨가 어때요? 추워요. Bueno, entonces ya estamos ya con la parte de 마무리. ¿De qué sería el cierre o conclusión? Sí, ¿qué es lo que estuvimos dando hoy? Es
어휘, vocabularios, 날씨와 계절. sí, clima y estación del año. Así mismo, profe. Y antes de despedirnos, algo muy importante que no tienen que olvidarse. Son nuestras redes sociales, el Instagram, @Maitei Corea, el Facebook, Centro Educativo Coreano Paraguay, y el canal de YouTube, Centro Educativo Coreano Paraguay, donde siempre subimos los programas emitidos. Así mismo. Entonces, nosotros siempre estamos agradecidas de que puedan seguirnos y encontrarnos acá en nuestro programa del idioma coreano. Y como decimos muchas gracias en coreano, De 감사합니다. 감사합니다. Y nos despedimos entonces, profe. 네, 또 또 만나요. 만나요.